7 de la mañana con 6 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Tal como lo anunciamos antes de la pausa, está con nosotros el doctor Milton Maridueña Arroyave. Él es PhD, catedrático de la Universidad de Guayaquil. Qué gusto tenerlo con nosotros. Muy buen día, bienvenido a Radio Morena. Excelente día, gracias por el espacio y permitirme dirigir a esta audiencia selecta de Radio Morena. El alma mater porteña, la Universidad de Guayaquil, la gloriosa Universidad de Guayaquil, sabemos que está en proceso electoral. ¿Cuáles son los últimos acontecimientos en la institución? Bueno, en efecto, la semana pasada hubo una resolución del Consejo Superior Universitario donde prácticamente autorizan el proceso electoral. Hay un calendario autorizado por el Consejo Superior de la Universidad, junto con la oficialización de un reglamento de este año 2025. Empezaron ya la fase de inscripciones, estamos justamente el día de hoy concluyendo de acuerdo al calendario electoral con la fase de inscripciones. En nuestro caso, el binomio Milton Maridueña-Olga Quevedo está registrado, está inscrito de acuerdo a este calendario electoral. Sin embargo, es importante recalcar de que el día lunes 20 de octubre, con precisión 6:41 de la tarde, se establecieron medidas cautelares que suspenden el proceso electoral en función de 4 causales, en donde la denuncia del juicio establece, en primer lugar, de que el voto electrónico declarado para los estudiantes no rendía las garantías constitucionales de transparencia. En segundo lugar, la proximidad al referéndum y consulta popular, considerando de que la universidad es un recinto electoral, asimismo no rendía las garantías por plazos muy cortos. Y además lo concerniente al reglamento electoral del año 2025, expedido en el abril de este año, que prácticamente deja sin efecto el reglamento del 2023, donde establece de manera clara y explícita sobre la segunda vuelta electoral, quedó suprimida en este reglamento 2025, considerando esta una causal que de alguna otra forma restringe la expresión democrática de la comunidad universitaria. Hasta allí los acontecimientos del proceso electoral actual. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Entonces, desde el día lunes 20 de octubre estaría suspendido el proceso eleccionario. Desde la convocatoria, todo el proceso, desde este momento, ¿qué dice la medida cautelar? Bueno, queda sin efecto, claro, queda suspendido el proceso electoral de manera inmediata. Sin embargo, es importante recalcar que la Universidad de Guayaquil no ha emitido oficialmente un boletín informativo donde efectivamente se acaten estas medidas cautelares. Estamos nosotros pendientes de aquella resolución, de aquella información oficial de parte del alma mater en función de estas medidas cautelares. Pero la denuncia, el juicio, entiendo yo, es de carácter inmediata su ejecución. Sin embargo, no tenemos un comunicado oficial de las autoridades y de la comisión electoral que rige este proceso. Doctor Milton Maridueña, son las 7 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué pasa en la Universidad de Guayaquil? Los que apreciamos desde afuera se la ve mucho mejor que antes porque está pintada, porque parecería que hay temas de seguridad que se han instalado y aparentemente normalidad en la institución. Pero ¿qué pasa casa adentro? Solamente quienes están al interior, los docentes, trabajadores, estudiantes, tienen a lo mejor una versión igual o diferente. ¿Qué pasa en la Universidad de Guayaquil? Bueno, en efecto, está pintada su fachada, las condiciones de seguridad están establecidas a través inclusive de una empresa privada que rige y que controla el acceso al recinto universitario, ¿no? De parte de estudiantes y de personas de pronto externas, pero existe realmente un clamor de personas que de pronto han trabajado en la universidad, me refiero a los jubilados, de manera correcta, de manera profunda, dado su vida en esta institución y que en la actualidad no tienen la posibilidad de acceso. Se mencionaba en su momento de que la universidad tiene una población de alrededor de 60.000 estudiantes, 4.000 personas adicionales que conforman los diferentes estamentos administrativos de servicio y que todos en su momento tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Más sin embargo, en la realidad del día a día, esto no sucede así de esa forma. Tendríamos de pronto un imaginario de que en la universidad existe
masificación de personas que ingresan y salen, más bien el sentir o la realidad que vivimos nosotros quienes el día a día lo dedicamos a la universidad es diferente. Esto en cuanto al tema externo, al tema de accesibilidad, de fachada, efectivamente está pintada, se la ve bastante bien mantenida, pero al interior sus procesos, sus funciones sustantivas, la docencia, la investigación, la vinculación, tienen sus oportunidades de mejora. Inclusive el tema organizacional, el tema relacionado con la planificación, con la justicia y la equidad, la expresión de vulneración de derechos en función de las posibilidades de reclasificación de puestos en la parte de el personal administrativo, la configuración profunda de contratos colectivos que definitivamente permitan al trabajador, al empleado de código de trabajo, expresar sus necesidades y satisfacer sus requerimientos de forma auténtica, de forma profunda. De parte del estudiantado, por ejemplo, una voz que surge es acerca de la presencialidad. La gran mayoría de sus clases son virtuales, son en modalidad virtual. Inclusive carreras que demandan por la propia Ley Orgánica de Educación Superior la presencialidad por sus condiciones propias, ¿no? Por ejemplo, las carreras profesionales relacionadas al área de la salud exigen de que sus clases sean presenciales, sus prácticas sean presenciales, sean en vivo. Sin embargo, muchas carreras establecen sus modalidades de clases de forma virtual. Es decir, existe un clima interno denso en función de quejas, de insatisfacciones, que realmente es importante considerarlas en este nuevo gobierno universitario que planteo, en su plan de gobierno 2026-2031, acontecer justamente estas inquietudes, satisfacer las necesidades de nuestro corazón, nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes, fundamentalmente. Son las 7:13, oyentes de Radio Morena, este diálogo con el doctor Milton Maridueña Arroyave, aspirante al rectorado de la Universidad de Guayaquil. Hay algo que miré en el proceso que solicita el ingeniero Wellington Manuel Ortiz Peralta, y entre la conclusión de la autoridad competente que abocó conocimiento de esta acción de medidas cautelares, incluyendo medidas cautelares, se habla y le reconocen que hay el inminente peligro, porque así es como se administra justicia, el principio elemental de conculcar derechos. E incluso en el razonamiento y antes de la decisión se establece que no es la primera ocasión y quiere la autoridad tener la certeza de que no se conculquen derechos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ha habido o no ha habido esta intención? Bueno, sí, como candidatos nosotros nos sentimos sensibles ante un proceso prácticamente diseñado con posibilidades de vulneración de derechos en sí. Es importante recalcar de que no solo el juicio establecido por el ingeniero Willy Ortiz están presentados en las diferentes unidades judiciales. Entiendo que existen otras denuncias, por ejemplo, desde nuestro equipo y del resto de candidatos, donde establecen este tipo de acciones con el propósito de blindar las condiciones que sean las más transparentes posibles, que no se vulneren los derechos constitucionales de quienes estamos formando parte de este proceso. Y es importante recalcar de que estamos también pendientes de cuál es la voz oficial institucional respecto a estas medidas cautelares, que entiendo son de ejecutoriedad inmediata. E incluso hay una solicitud a la Junta Provincial Electoral en el cuerpo. Cito el que he leído y el que he observado, de manera, he mirado, he revisado la acción que presenta el ingeniero Ortiz, incluso a la Junta Provincial Electoral, porque recordemos que el cronograma estaba previsto para el 12, unos días, aunque la ley prevé incluso, da tiempo, ¿no?, como para que se pueda, pero la Universidad de Guayaquil es uno de los centros, juntas receptoras, una de las más grandes, por no decir la más grande en la ciudad de Guayaquil y en la provincia.
Sí, correcto. Una de las causales precisamente es presentadas en las denuncias, está en función de que la universidad es un recinto electoral importante que forma parte de este proceso electoral de referéndum y consulta popular, y la observación está, el señalamiento está en función de que es muy próximo, el 16 de noviembre es el referéndum y consulta popular versus el 12 de noviembre donde se había calendarizado las elecciones en la universidad. 7:16 minutos, además que el cronograma que está corriendo, por ejemplo, estamos 22, es corto, es cortísimo, ¿no? Es cortísimo. Ya está corriendo tiempo, incluso precluye, creo que hasta el 26 se puede publicar encuestas y todo lo demás, y podría, según lo que vi, también entorpecer y limitar la capacidad de promover. Estamos hablando del rector, elección del rector o rectora de la universidad. Y mientras tanto, doctor Milton Maridueña Arroyave, su grupo, que va a aprovechar hasta ahora para poder alcanzar a lo que realmente es el objetivo de presentar su plan que tienen ustedes para la universidad en todos los ejes temáticos. Sí, de acuerdo al calendario, el día de hoy fenece en la fase de inscripción de candidaturas. No hay una voz oficial, esperamos a que haya voz oficial de la Comisión Electoral y de las propias autoridades en función de este proceso. Sin embargo, el binomio Milton Maridueña-Olga Quevedo está aprovechando la oportunidad de poder divulgar y difundir su plan de gobierno, prácticamente constituido en 6 ejes temáticos. Número 1, en organización. Estamos convencidos de que la eficiencia administrativa y la eficiencia académica en un centro de estudio de educación superior tiene sus garantías siempre y cuando sean planificados, siempre y cuando los manuales, los procesos como tales estén establecidos, sean claros, sean diáfanos por todos y cada uno de quienes conforman la Universidad de Guayaquil. Estamos conscientes en un segundo eje temático prioritario que sería la infraestructura, no solo externa. Nosotros básicamente vamos a preocuparnos por el equipamiento de los laboratorios. Si se exige investigación de calidad, investigación de primer orden, internacional, mundial, es necesario, es vital, imprescindible que tengamos en las diferentes unidades académicas laboratorios de primer orden, con equipamiento, con tecnología de vanguardia, que es la que va a garantizar resultados de investigación patentables, publicables en revistas de alto impacto. El tercero, por supuesto, considerar las condiciones de todos y cada uno de quienes conforman el talento humano de la universidad. Llámense profesores, administrativos, personal de servicio, de apoyo, de código, los propios estudiantes, sus condiciones humanas, sus condiciones de bienestar. El plan de gobierno Maridueña Quevedo establecerá un departamento de bienestar institucional. No solo bienestar estudiantil, que si bien es cierto es el eje, es el núcleo de nuestra razón de ser en la educación, es importante también prevalecer aquellas inquietudes, aquella satisfacción del usuario interno, llámense profesores, personal administrativo y de servicio, para poder atender sus inquietudes y poder establecer de manera oportuna las soluciones. Los siguientes ejes temáticos son fundamentalmente las 3 funciones sustantivas que tiene toda institución de educación superior. Me refiero a la función de docencia, garantizar de que los profesores sean seleccionados en concursos de méritos, oposición o en concursos transparentes donde se garantice la afinidad de formación, es decir, nuestros estudiantes tengan profesores cuyo perfil profesional, su perfil académico, su perfil de especialización vaya acorde a las asignaturas y a la cátedra que tengan asignada, en función inclusive de que los programas de estudio, las carreras profesionales sean acreditadas, no solo nacionalmente, internacionalmente. Ya vemos nosotros ejemplos a nivel local de otras universidades en posiciones y en rankings superiores a la Universidad de Guayaquil, cómo acreditan internacionalmente sus carreras, y esto garantiza de que la universidad tenga espacios internacionales. Ya la educación no es local, no es nacional, es global, y es importante aquello. La investigación y la vinculación, como las 2 últimas funciones sustantivas, también de alguna u otra manera preponderarlas en nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque si no hay investigación, la docencia queda obsoleta, queda caduca. Si no hay investigación, no hay acción, que es prácticamente la forma de intervenir en soluciones factibles, reales, visibles.
tangibles en la sociedad a través de los proyectos de vinculación social. La vinculación social no solo son fotos, no solo es evidenciar convenios, es aplicarlos, es implementarlos. Significa transformar la sociedad a través de esa acción universitaria pertinente de las diferentes carreras profesionales que oferta la Universidad de Guayaquil. Pero urge una internacionalización. Hoy el entorno global exige, en cualquier lugar del mundo, hay un ecuatoriano que pregunta, ¿qué hay de mi universidad? Y en todos los órdenes, tanto en pregrado como en posgrado. Sí, en efecto, la calidad de la educación superior no tiene límites, no tiene fronteras. Los diferentes sistemas educativos regionales, mundiales, establece la acreditación de las carreras profesionales y de las propias instituciones de educación superior como una garantía de calidad que les permita cursar posgrados, cursos de especialización, maestrías, doctorados, sin ningún inconveniente. Hay ejemplos que notar, que destacar, donde restringen la participación de ciertas universidades, de ciertas carreras a nivel nacional, por considerarse de no cumplir con los estándares de calidad, de garantías académicas de calidad de educación superior, para poder admitir los estudiantes del Ecuador y fundamentalmente de la Universidad de Guayaquil. Es importante garantizarle al mundo un producto de calidad, un estudiante, un profesional que tenga las posibilidades de poder establecer con prestigio, con honorabilidad, el ser de la Universidad de Guayaquil. Hablemos de la calidad de la educación superior. Usted lo ha planteado aquí, la calidad, 7:23 minutos. Antes en la Universidad de Guayaquil, pero en las universidades en general, más en las públicas, estudiantes que iban al final del año a querer aprobar el ciclo, pero también profesores que no llegaban a dar clases, es decir, que se perdían, que los estudiantes no sabían qué hacer. Y hablando de la virtualidad, que usted lo ha dicho, la exigencia de los estudiantes para que se retome la presencialidad, pero hablemos de esta otra parte. ¿Se repite o ya no en la universidad? Sigue, es un tema, es una asignatura pendiente, el de regularizar la presencialidad como la expresión propia de un proceso de calidad. Hay procesos virtuales que definitivamente son inminentes, pero da la casualidad que en la universidad ha sido una norma general ya establecer modalidades virtuales casi en su mayoría. Los estudiantes exigen presencialidad, exigen de que exista una actividad práctica experimental vivencial, no virtual, no electrónica. Quieren estar en sus aulas de clase, quieren estar en sus laboratorios. Y esto es una garantía de calidad, porque cómo poder simular, cómo poder garantizar calidad a través de simuladores, a través de espacios virtuales, si su profesión tiene que ver con el contacto humano, con el contacto presencial. Me refiero a las carreras tan sensibles como de salud humana. ¿Por qué no decir también carreras relacionadas con la salud animal? Tengo entendido de que existe virtualidad en exceso en temas de clases, en temas de prácticas de clases. Es importante destacar una reorganización de estas actividades académicas, fundamentadas en la presencialidad. Tenemos nosotros espacios, aulas, laboratorios, por supuesto que equiparlos, de dotarlos de equipamiento y tecnología de punta para garantizar resultados de calidad. Sin embargo, aquello no ha sido considerado en este periodo universitario que está feneciendo, y es ahora la oportunidad de mejora continua que vemos nosotros, el binomio Maridueña-Quevedo, para poder establecer mejores condiciones para que nuestros estudiantes se sientan satisfechos con un proceso educativo de calidad. Ahora, a propósito de la Asamblea Constituyente que se pretende en caso de que se apruebe el sí en la consulta popular, le pregunté eso a un candidato a rector que ya pasó por nuestra estación y quisiera preguntarles a todos, ¿qué va a pasar cuando ya en la discusión de los legisladores constituyentes se pretenda o no, porque es un punto de debate, ha salido o ha saltado la discusión de que si se debe o no mantener
mantener la gratuidad de la educación superior, es decir, si los estudiantes a la universidad deben acudir de forma gratuita como hasta ahora o pagada, porque dicen que el presupuesto general del Estado no alcanza ya para cubrir esta inversión social, este gasto que aparecería como gasto para algunos, pero inversión en la educación superior. ¿Debe ser gratuita o no la educación superior? Debe ser gratuita la educación superior. Realmente hay una población estudiantil situada básicamente en un extracto medio bajo al cual hay que atenderlo, hay que darle la oportunidad y el espacio para poder educarse en una universidad, en una escuela politécnica, en un instituto tecnológico superior, pero siempre prácticamente estableciendo condiciones de calidad en función de que ese estudiante que recibe una educación gratuita tiene que ser recíproco con esta inversión social y ser uno de los mejores estudiantes. Ser conscientes de que el país está invirtiendo en él y por lo tanto la reciprocidad de su esfuerzo, de su ahínco, de su perseverancia en clase, de ser el mejor estudiante, de ser diferente, de salir del montón, es la oportunidad que el pueblo ecuatoriano requiere que permanezca, requiere que se preserve en la línea del tiempo. Hay que redactar y redactar bien, porque en la Constitución actual establece bajo la responsabilidad académica el artículo pertinente. E incluso la educación superior hoy, el cuarto nivel, a muchos los carga en apuros. Pero en ese tiempo, de la puesta en vigor de la Constitución del 2008, era casi que inalcanzable. Correcto. Precios inalcanzables, costos, inversión, porque en educación no se gasta, se invierte. Pero siempre desde estos micrófonos preguntábamos, hasta el tercer nivel, gratuita, y el cuarto nivel, la afirmación de conocimientos, e incluso poniendo normas en donde muchos incluso están endeudados. Correcto. Endeudados, con cuentas por pagar, por la cantidad de realmente preocupante, 9.000, 10.000, 12.000 dólares una maestría en el cuarto nivel. Bueno, la Universidad de Guayaquil tiene una oferta de posgrado. Ahora tiene una oferta de posgrado importante. La educación de cuarto nivel, es importante destacar, no está dentro de los planes de gratuidad. No está regida en gratuidad. Los valores, los costos relacionados con este nivel de educación, de especialización posgradista de cuarto nivel, deberían estar también sintonizados hacia la realidad social y económica. Hacia una realidad social, económica, focalizada, por ejemplo, a los profesionales que se gradúan en universidades e instituciones de educación públicas, que de alguna u otra manera tengan esta posibilidad, esta facilidad de continuar sus estudios. Se han reducido los costos de 10.000, 12.000 dólares a costos accesibles. Debería estudiarse esta posibilidad para que se garantice la continuidad de los estudios y de especialización de nuestros profesionales graduados en la Universidad de Guayaquil. Insisto, en la Universidad de Guayaquil está el hijo del dueño de la despensa, está aquel estudiante proveniente de un sector de pronto discriminado socialmente. La universidad ecuatoriana pública debe ser gratuita. A pesar de cualquier tipo de reforma, debemos nosotros, quienes hacemos academia, establecer todas las fuerzas necesarias para tratar de que se preserve la gratuidad en la educación superior, pero una educación superior de calidad. Por lo tanto, la reciprocidad del esfuerzo, del sacrificio de ese estudiante que recibe esta inversión social debería ser de alto nivel. Bien, para cerrar este diálogo, ¿qué pasó la foto de septiembre, donde los vieron a los aspirantes como usted, como el doctor Montenegro, también el doctor Víctor Hugo Briones, van por separado? Sí. Mucha gente pensó que iban a ir en unidad. Sí, inicialmente se estableció la posibilidad de unidad en función de nuestras candidaturas. Sin embargo, existen ejes temáticos, existen propuestas un tanto divergentes que no permiten justamente la sinergia entre las propuestas de las candidaturas. ¿Qué los separa? Nos está separando fundamentalmente detalles concernientes a
cuál va a ser la metodología idónea de poder implementar estos planes de gobierno. Las propuestas, el qué, tiene muchos puntos de contacto, tiene mucho denominador común. Sin embargo, el cómo, la metodología, de qué forma vamos a poder implementar es lo que establece sus divergencias. De allí prácticamente la unidad se separa de una forma consciente, no de una forma inconsciente, de una forma responsable, estableciendo de que nuestros puntos de contacto en común, que establecieron inicialmente una posible unidad, se divergen en función de el cómo vamos a poder implementar ese qué. Cada uno de los grupos, cada uno de los candidatos tiene formas distintas de establecer la metodología para poder lograr. Es lo que de alguna u otra manera estableció el hecho de que salgan candidaturas por separado. Felicidades y éxitos. Usted escuchó 7:32 al doctor Milton Maridueña Arroyave, catedrático de la Universidad de Guayaquil. Y seguirán escuchando a todos quienes soliciten un espacio y vengan para hacer efectivo algo tan pero tan elemental. Principio de participación para cada uno de quienes están aspirando. Habrá un espacio en radio.